bendiga, hermanos. Este es el pastor Gilberto Miguel Rufat y vamos a estar compartiendo en este día el estudio que corresponde. Vamos a estar en Isaías en los capítulos 38 y 39. Son los capítulos que esperamos Dios mediante poder trazar. Aprovechamos para darle un saludo a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Nos vemos en la necesidad de grabar este estudio desde nuestra casa debido al tiempo. No queremos exponer a nadie, puede haber algún percance, ya que las carreteras, pues algunas hay hielo, hay algo de nieve. Ya Dios mediante mañana mejorará las condiciones, pero mientras tanto, pues seguimos adelante. Gracias a Dios por estos medios que Dios nos permite. Vamos a orar, luego vamos a pasar a leer el capítulo 38 y comenzaremos con nuestro estudio de Isaías, nuevamente capítulos 38 y 39. Le invitamos a que busque una Biblia, busque también algo en lo que usted pueda tomar notas y Dios mediante, pues confiamos en que Dios nos ayude una vez más a trazar su bendita palabra de manera fiel. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio, la oportunidad que nos concede de poder acudir a ti como siempre, con humildad y con mansedumbre, pidiéndote nuevamente, Señor, que tu palabra que será leída y que será expuesta sea de edificación a tu pueblo. Que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto, como rogamos siempre, para obedecer tu bendita palabra. Pues no queremos ser hallados como meros oidores, sino como hacedores de la misma. También rogamos que tu palabra, Padre Santo, continúe llamando a salvación a aquellos que conforme a tu decreto, a tu gracia, serán llamados al verdadero arrepentimiento de sus pecados en Cristo Jesús, el único mediador, el único Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a Él sea la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a pasar a dar lectura al capítulo 38 de Isaías, el cual lee de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, y no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad
me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, y de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, esta es la lectura del capítulo 38 de Isaías. Bueno, vamos a pasar entonces a ver lo concerniente, los puntos más importantes de la lectura del capítulo 38 del profeta Isaías. Y lo primero que vemos en el versículo 21 es que nos ubica en un tiempo histórico, dice en aquellos días. Y la pregunta que algunos comentaristas se hacen, aquellos días son los días previos, posterior a la invasión de Sennacherib, donde Dios protege a el pueblo de Jerusalén, o había acontecido anterior. Algunos piensan que es anterior y lo basan en el versículo 6, por cuanto hay una promesa allí que se dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y ubicados en ese pasaje, ellos interpretan o entienden que ese pasaje claramente asevera que lo concerniente a la enfermedad de Ezequías tuvo que ocurrir antes de la invasión de Sennacherib. Pero es realmente una suposición, o podríamos decir especulativo, porque el pasaje muy bien podría estar diciendo que luego de aquel momento dado en que Sennacherib o el imperio asirio, tal y como Isaías le había dicho que a Ezequías, que de parte de Dios podía estar tranquilo, que ellos no iban a invadir, que simple y sencillamente se está confirmando que no vendría, o Jerusalén ya no tendría otra amenaza como la había tenido con el tiempo de Sennacherib. Así que no es necesario. Ahora, cuando leemos ese primer versículo, no solamente encontramos la expresión en aquellos días, sino que dice Ezequías enfermó de muerte. Así que vemos otra amenaza. Esta amenaza ya no es una amenaza para Ezequías en términos de un imperio, de un ejército, sí una amenaza con relación a su salud, una amenaza de muerte. Y dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Basado en la expresión que vemos en el versículo 1, ordena tu casa, algunos nuevamente, que mucha especulación uno encuentra, y no es que es propio de nosotros los humanos buscar una respuesta y ver cómo las cosas corresponden, cómo hallar congruencia, correspondencia
entre lo que estamos leyendo, los eventos, la secuencia, pero algunos alegan, que aquí no lo dice el pasaje, que esa expresión ordena tu casa significa que Ezequías iba a morir y no había hecho los preparativos para ordenar, ¿verdad? Pues cómo se iba a administrar el reino de Judá ante la muerte de Ezequías, quien al momento aparenta no tener hijos, porque el rey que va a venir después, que es hijo de Ezequías, va a comenzar a reinar, según Segunda de Crónicas, a los 12 años de edad, y es el rey Manasés, que aprovecho, como dije en el estudio pasado, que gracias a Dios que Dios no juzgó a Ezequías por su padre ni por su hijo, porque ambos hicieron lo malo delante de Dios. Su hijo hizo todavía fue mucho peor que su abuelo o que el padre de Ezequías. Sin embargo, Ezequías se dijo que hizo lo bueno delante de Dios. Lo que vemos o lo que significa es que no hay un patrón que podamos decir que porque hay un padre malo o un padre bueno, el hijo va a salir bueno o malo. La realidad es que son cosas especulativas nuestras. La condición humana es una condición caída y básicamente todos los seres humanos nacemos, unos en unas áreas más que en otras, mostrando esa esencia de rebeldía. Es la gracia de Dios la que nos hace corresponder y poder llevar a cabo y poder servir a Dios en la manera en que Él lo permite y nos sostiene, porque si no, lo natural sería desviarnos y no conocer y apartarnos de Dios. Así que gracias a Dios que Ezequías, por la gracia de Dios, hace y corresponde a la palabra de Dios tal y como había sido mandado el pueblo desde que recibieron el pacto mosaico. Creemos que la parte de ordena tu casa, si la vamos a juzgar conforme a las escrituras, debemos entonces pasar a ver lo referente en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, que se aborda el tema de la enfermedad de Ezequías, y nos parece que una contestación, si vamos a especular o vamos a entrar en qué significa si ordena tu casa, entonces corresponde mejor, es mucho más bíblico, exegéticamente, hermenéuticamente, el que busquemos la contestación en la escritura. Y hay una contestación mucho más plausible y se halla en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 32. Y en ese capítulo hay una perícopa que encabeza el versículo 24. En mi Biblia dice enfermedad de Ezequías, o sea, va a tocar el mismo tema, pero va a mencionar unos datos que no están en el profeta Isaías en el capítulo 38, que es el que estamos leyendo, y voy a pasar a darle lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. Son importantes, observe, escuche lo que dice la escritura. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Eso es lo que básicamente podemos resumir del capítulo 38 de la lectura que corresponde al profeta Isaías. Pero aquí viene la parte que abona a posiblemente qué era lo que había pasado y por qué Dios mandó a través del profeta decirle a Ezequías, ordena. Era un mandamiento, era un mandato, ordena tu casa. Era solamente una cuestión de que no había alguien que lo siguiera y que entonces el reino podría entrar en conflicto por aquellos que estuviesen buscando el poder, o había algo más. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, parece decir que había algo más. Y dice, mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces, la escritura establece que en un momento dado, luego de Ezequías haber llevado a cabo toda aquella reforma y Dios haberse manifestado protegiendo a la ciudad, Ezequías entró en una especie de orgullo que lo llevó a errar,
a apartarse. No, Dios no comparte su gloria con nadie. De hecho, el versículo 26 vuelve y lo afirma cuando dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, lo que correspondería también con Isaías capítulo 38, versículo 6, el versículo que anteriormente especificamos, que algunos utilizan para decir que esta enfermedad debió corresponder o debió ser anterior a la invasión de Senaquerib, porque allí hay una promesa de que Asiria no tomaría Jerusalén. Así que si vamos a entrar bíblicamente, debemos permitir que la Escritura interprete la Escritura, y lo que vemos en la Escritura es que segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26, específicamente el 25 y el 26, especifican que Ezequías, aunque hizo lo bueno delante de Dios, no obstante, como todo hombre de Dios, como todo cristiano, no está exento de pecar, y entró en el pecado de orgullo, y Dios entonces permitió aquella enfermedad, que sería una enfermedad de muerte, como Ezequías mismo estaba consciente de ello. Sin embargo, Ezequías se había de humillar, como vemos su humillación, su oración ante el mandato de Dios expresado por los labios del profeta Isaías. Hizo lo propio, oró, se arrepintió, y Dios no solamente lo sana, sino que le da 15 años más de vida. Antes de pasar al capítulo 39 y darle lectura, hay otra porción que creo que es de suma importancia, porque corresponde con el ministerio del siervo sufriente de Isaías capítulo 53, y es parte de esos momentos en que Isaías nos muestra esa intimidad, esa confesión, eso que había en el corazón de el rey Ezequías y que él expresa. Y hay una declaración sumamente importante en el versículo 17 que paso a leer, y dice de la siguiente manera: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa expresión, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, corresponde a lo que haría el siervo sufriente o el Mesías, quien cargaría, quien tomaría sobre sí el pecado, los pecados de aquel remanente, que éste salvaría, que conforme al Nuevo Testamento, ese remanente, cada uno de aquellos que son salvos, fueron decretados o fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Así que aquí vemos ese concepto donde es Dios quien expía el pecado de sus hijos a través del siervo sufriente, tomando o cargando sobre el Padre, sobre el Hijo, el acta de los decretos, como llama Colosenses, que era contraria a aquella deuda, y saldándola en la cruz. Es maravillosa esa expresión de Ezequías, nuevamente, porque corresponde una vez más a lo que la Escritura afirma o va a declarar posteriormente. Llegaremos ahí en el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando se asevera en el versículo 6, Isaías 56, 3, y aquí está Ezequías, pero está usted y estoy yo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el siervo sufriente, en el Mesías, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios por ello, pues sin esa gracia nadie sería salvo. Bueno, ahora pasamos a darle lectura
capítulo 39 del profeta Isaías y ver aquellos puntos sobresalientes en este capítulo. No sin antes darle lectura, y lee de la siguiente manera. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días, observe el futuro, he aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esta es la lectura de Isaías capítulo 39. Isaías 39 comienza con algo de manera similar al capítulo 38, colocándonos en algún tiempo, en una línea de tiempo, y dice en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, al menos en el capítulo 39, corresponde a un tiempo posterior a la enfermedad de Ezequías. O sea, Ezequías ya había recibido la sanación de parte de Dios, y este capítulo que lo que resume es que llegó un séquito, llegó un grupo de personas que venían desde Babilonia porque habían escuchado que el rey Ezequías había convalecido, y los recibió muy contento. Tal vez imprudentemente les mostró, sin conocerlo, sin saber sus intenciones, o presumiendo, suponiendo que no venían con ninguna otra agenda, le enseñó toda su casa, todos sus tesoros. A lo que Isaías, de alguna forma o manera, el capítulo 39 no nos dice, se va a enterar y le va a preguntar al rey qué es lo que ha sucedido, y el rey no le va a mentir, no va a encubrir, simple y sencillamente va a responder las preguntas de Isaías, quien le va a decir: bueno, es que llegaron de Babilonia, me puse muy contento, que desde allá me mandaran, ¿verdad?, algunos presentes y quisieran saber sobre mi salud, y les he enseñado todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado por gracia. Y el profeta Isaías al respecto va entonces a proceder a decirle que tenía una palabra de Dios para él, que aunque se le iba a declarar a él, esa palabra se cumpliría en un tiempo futuro, pero tenía que ver con Ezequías, por cuanto tenía que ver con su pueblo y tendría que ver con su descendencia en términos de los reyes de Judá. Y es que le habla de la invasión posterior que sucedería cuando Babilonia, si nos queremos ubicar en el libro de Jeremías o en el libro de Daniel, invadiría Jerusalén. Esta vez Dios no protegería la ciudad, la entregaría en juicio, lo que llevaría a la destrucción del templo, de ese templo que había construido Salomón. Nuevamente aquí
es importante siempre que leemos un pasaje y ir a los pasajes de referencia o a aquellos pasajes paralelos. Y cuando estamos ubicados en el capítulo 39, usted podrá ver en la perícopa, en el encabezado del capítulo 39, mi Biblia dice: Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, y nos da la lectura de Segunda de Reyes capítulo 20, como también la lectura de Segunda de Crónicas capítulo 32. Me gustaría leerles algo del capítulo 32, porque una vez más aquí no se aborda la razón más allá de por qué esto sucede, pero este acontecimiento, según Segunda de Crónicas, fue un momento que Dios permitió para probar el corazón nuevamente de Ezequías, y también para aprovechar el momento y hablarle de antemano al pueblo de lo que habría de suceder. Y esto es sumamente importante dentro de la lectura de Isaías, porque una de las cosas que vamos a ver que este libro destaca desde el capítulo 40 en adelante, que vuelve a ser un capítulo muy profético, es que la gloria de Dios, la grandeza de Dios, el que solo existe un Dios, se evidencia porque Jehová era el único Dios que de antemano establecía, hablaba, y lo que él decía se cumplía tal y como él lo había hablado. Mientras que los dioses que ellos se hacían de metales, de madera, de lo que fuese, que ellos mismos construían, esos dioses no hablaban, ellos los cargaban, ellos tenían que hablar por ellos. Así que si Isaías una y otra vez desde el capítulo 40 en adelante va a colocar que uno de los aspectos que evidencian que Dios es Dios es el hecho de que Él no solo conoce el futuro, Él realmente conoce el futuro porque Él lo ha decretado, porque Él lo ha establecido, porque Él gobierna sobre su creación, porque Él no se ha apartado del mundo que Él ha creado. De hecho, evidencia de ello es que la voz profética continúa, Dios continúa hablando. El problema es que el ser humano, con su corazón engrosado, como se establece del capítulo 6, tiene ojos pero no puede ver, y tiene oídos y no escucha, y por lo tanto su corazón solo responde a sus bajas pasiones, a sus malos deseos. Pero en la lectura de Segunda de Crónicas, específicamente en el versículo 31 del capítulo 32, Segunda de Crónicas, capítulo 32-31, se dice lo siguiente: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que vinieron a él, o sea, a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, o sea, cómo Dios los había protegido, pero también, ¿verdad?, cómo, según el capítulo 39, como también Isaías había sido sanado. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vuelvo a leer. Dios lo dejó, o sea, permitió que esto sucediese para probar, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Sabía usted, amado hermano, que nuestro corazón es evidenciado lo que de verdad creemos en un momento particular con relación a cómo enfrentamos las situaciones que se nos presentan? Si nuestra confianza realmente, plenamente está en Dios o está en cualquier otra cosa. Así que tenemos nuevamente en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, un dato muy importante que nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido en Isaías capítulo 39, que una vez más es un capítulo sumamente importante, porque aquí se va a profetizar aproximadamente 200 años antes, que si colocamos el libro de Daniel, que posiblemente se haya escrito en el año 530 y algo, 36 en adelante, por ahí, antes de Cristo, si este acontecimiento o este libro es citado en el siglo 700 y tanto, estamos hablando de unos 200 años antes de Daniel,
y aún desde el profeta Jeremías ya se había aseverado, se había especificado, Dios había declarado que en un futuro Babilonia entraría e iba a ser instrumento de Dios como juicio contra Jerusalén. Así que este dato es sumamente importante. De hecho, este es el mismo profeta que también asevera en el capítulo 44 y al inicio del 45 como posteriormente el pueblo que sería llevado cautivo, como se está especificando sin entrar en los detalles en Isaías capítulo 39, sería liberado por mano de Ciro. Ya llegaremos a los capítulos, al capítulo 44 y al 45, pero en el capítulo 44 Isaías en el versículo 28, como al iniciar Isaías 45 en el versículo 1 se habla de Ciro, y lo increíble es que se habla de Ciro como mi ungido, o sea, como una especie de Mesías que Dios utilizaría siendo una persona no judía para que el pueblo fuese liberado de ese cautiverio babilónico, lo que corresponde entonces a la profecía de las 70 semanas, que algunos creen que inicia con el edicto de Ciro de Persia, que se da en el año aproximadamente, ese primer edicto donde se le permite una parte del pueblo salir en el año 536 a.C., pero que nosotros entendemos o que la Biblia afirma, según los detalles que se dan en Daniel capítulo 9 con relación a los versículos 24 al 27, la profecía acerca de las 70 semanas, que se debía empezar a contar esos 490 años, no desde la salida de Ciro. La salida de Ciro sería el momento en que cumpliría los 70 años de cautiverio. Es el profeta Jeremías el que va a especificar la cantidad de años en que ese pueblo estaría cautivo dentro de Babilonia. Aquí no se toca en Isaías 39, pero el profeta Jeremías va a decir que son 70 años. Y es el profeta Daniel quien va a decir cómo posteriormente, desde el edicto de Altajerjes, estamos ya ahí ubicados en el año 457 a.C., entonces volvería a salir otro grupo, y como a partir de ese grupo que saldría pasarían 490 años hasta la verdadera liberación, y esa verdadera liberación sería cuando llegara el Mesías príncipe que se viene abordando en el libro del profeta Isaías, desde inicios del capítulo, pero específicamente en dos capítulos muy importantes con relación a el Nuevo Testamento, y nos referimos a Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 9. Así que damos gracias a Dios nuevamente por su palabra, por el preservarla. Podemos ir viendo la historia, podemos ir corroborando los hechos, podemos ver cómo Dios controla la historia, cómo Él establece, cómo Él rige, cómo su palabra proféticamente ha tenido un cumplimiento totalmente certero, lo que muestra que fue divinamente inspirada por Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro estudio, hasta en este día. Agradecemos a Dios que no empece a las condiciones climatológicas, tengamos este medio para poder continuar adelante, como ha sido una de mis frases últimamente: adelante en el Señor siempre. Dios mediante, esperamos verlos, hermanos, el próximo domingo, si así Dios lo permite. Y aquellos que nos están viendo, amigos, pastores, adelante en el Señor, en el ministerio. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos has concedido de poder exponer, presentar tu bendita palabra. A ti sea la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Y amén.